jueves de videoconferencias de Universitas Fundación. Por aquí les habla Alba Cristina Sosa, coordinadora académica de los seminarios virtuales que ofrecemos por Universitas Fundación. Estamos transmitiendo a través de Facebook Live, a través de la fanpage de Universitas. La tarde de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante y de actualidad, sobre las nuevas tecnologías y la actividad probatoria. Como bien saben, diariamente el trabajador registra su ingreso y salida en su lector en huella digital en la empresa, se comunica por WhatsApp con sus compañeros de trabajo, deja rastros de movilidad vía GPS, utiliza el teléfono inteligente asignado por la empresa, cumple funciones por medio del correo electrónico, maneja una clave y usuario del sistema administrativo del empleador, en fin, cumple con sus funciones por medio de la tecnología. Hoy estamos preparados para promover, evacuar y controlar estos medios probatorios. ¿Conocen ustedes las particularidades de estos medios en cuanto a su admisibilidad y valoración? Bueno, justamente de este tema es que vamos a hablar hoy, y nuestra disertante que nos acompaña esta tarde es la abogada Laura Gabriela Nievas, de Argentina, de la provincia de Córdoba, abogada graduada en la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en investigación en ciencias sociales, jurídicas y políticas por la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España, magíster en Derecho y Argumentación Jurídica por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba y doctoranda de la Universidad Pablo de Olavide. Y realiza actualmente tareas de relatoría en el Poder Judicial de la provincia de Córdoba. Buenas tardes a todos, bienvenidos, y ahora le abrimos el micrófono a nuestra disertante. Bienvenida, Laura, y muchas gracias por aceptar la invitación de esta tarde. Gracias, Alba, y a la organización. Buenas tardes a todos. Algunos conozco, a otros no. Bueno, la verdad que es un placer participar de las actividades de la Fundación. Conozco al doctor Hernández, a Iván, bueno, he tenido la posibilidad de hacer algunas actividades con ellos, incluso de conocer Venezuela en el Seminario de Derecho Internacional, así que, bueno, es un placer poder acompañarlos. Y bueno, a Alba la he hecho renegar un poco porque ha sido últimamente complicado los horarios, porque nunca no podíamos coincidir, porque no estaba en España, después estaba acá y era un lío de combinaciones, así que bueno, les pido disculpas por eso. Pero bueno, para entrar en tema, como bien lo ha planteado, se ha planteado, digamos, el impacto, tengo un par de apuntes porque si no puedo estar toda la tarde hablando del tema, pero el impacto de la nueva tecnología, digamos, es un problema sobrediagnosticado. No vamos a entrar en eso. En todos lados, todos los eventos académicos están hablando del trabajo, del futuro del trabajo y demás. Pero bueno, en síntesis, las nuevas tecnologías tienen impacto
en el trabajo como actividad humana, como bien lo ha referido Alba, pero también en el derecho, en los sistemas jurídicos, incluso también en el proceso o en los modelos de gestión del conflicto, que sería el proceso. Y es muy interesante, o sea, esto se puede evidenciar desde distintos aspectos, pero es desde donde yo lo empecé a trabajar y evidenciar, es desde la actividad probatoria, es decir, el impacto de las nuevas tecnologías en el proceso y en la actividad probatoria, y específicamente en el derecho procesal del trabajo, bueno, con especial referencia al procedimiento de Córdoba, pero en el derecho comparado, digamos, el procedimiento laboral tiene como ciertos principios y ciertos estándares que son similares. Y bueno, ya me dirán ustedes si luego sí es muy distinto de su sistema, pero en general es eso. La prueba, o sea, básicamente actividad probatoria. La prueba es como, es muy interesante trabajar la prueba porque es como el nexo entre el derecho sustancial, digamos, y el derecho procesal. Los autores como, bueno, Tarufo, plantean que la prueba es, o sea, que el litigio surge de ciertos hechos y que estos hechos son disputados por las partes y que deben ser resueltos por el tribunal o por el juez. ¿Cómo lo resuelve? Estableciendo la verdad de los hechos. Por lo tanto, la prueba siempre va a girar en torno, o sea, en todo el procedimiento, en definitiva, la resolución del conflicto va a estar en un sistema racional de resolución de conflictos, va a estar, se define a través de la prueba. Por lo tanto, la actividad probatoria, dice Vázquez Rojas, es un instrumento epistémico para presentar y adquirir información necesaria para tomar decisiones. Luego, digamos, no se discute que los datos o las comunicaciones electrónicas pueden ofrecerse como prueba o producirse por algún medio probatorio. Sin embargo, el tema es que no hay mucha claridad acerca de los presupuestos de fiabilidad que estos elementos probatorios deben cumplimentar para poder ser valorados oportunamente por el juez. Y también por las características de las nuevas tecnologías, por las precisiones que tienen los datos, tienen alta potencialidad para afectar derechos personalísimos de las partes, de terceros. Entonces, también nos trae el problema de la validez o la licitud de estos elementos probatorios que se incorporan al proceso. Entonces, por lo tanto, la idea es tratar de modo separado, por un lado, lo que es la eficacia de los elementos probatorios, y por otro lado, lo relativo a su validez o licitud de los elementos probatorios. En relación a, y luego si queda tiempo, podemos ver un último punto, pero como más pequeñito, porque no creo que lleguemos, pero acerca de cómo inciden las nuevas tecnologías en la gestión del proceso, es decir, la digitalización del proceso, y todos los efectos que esto va a tener, o puede tener, o está teniendo, en el procedimiento, y también en la actividad probatoria. En relación al primer punto, es decir, a la eficacia de la prueba. Bueno, antes de entrar al primer punto, quisiera aclararles algunas cuestiones conceptuales. Respecto a prueba, la prueba es un término polisémico, por lo tanto, digamos, de acuerdo al momento probatorio, podemos hablar de actividad probatoria, digamos, que engloba toda la parte del procedimiento probatorio, pero luego tenemos que diferenciar resultado probatorio, que es la información que se obtiene a través de los medios, luego medios de prueba, que sería el procedimiento para obtener esa información, y también un último punto al que siempre voy a hacer referencia, al elemento probatorio, es decir, aquel dato, lo que algunos autores denominan fuente. Entonces,
el elemento probatorio va a ser el dato que se va a incorporar al proceso mediante o producir en el proceso mediante un medio de prueba X, ya veremos cuál o cuáles, y que va a brindarnos una información que es el resultado probatorio. Luego, para simplificar un poco más nuestro ámbito de análisis, me voy a referir puntualmente a los elementos probatorios informáticos, y ahí englobamos, digamos, tomamos esto como una categoría donde comprende tanto datos o como comunicaciones electrónicas u otro tipo de información que ha sido generada, transmitida, gestionada por medios técnicos. Pasa que son tantas las posibilidades o las aplicaciones que hay, que a veces es como que hay que buscar una categoría que trate de más o menos englobar todo, porque si no se complica. Pero bueno, dicho esto, vamos a lo que es la eficacia de los elementos probatorios. Tradicionalmente, desde la Edad Media, dicen algunos autores como Tarufo, se han empleado las pruebas escritas para dar certeza a las transacciones o los actos jurídicos. Y bueno, los sistemas jurídicos del Common Law en general, y Argentina sigue este criterio también, han distinguido entre documentos oficiales y documentos privados. Y luego, digamos, los sistemas jurídicos han ido evolucionando en esto, en la regulación de estos documentos, de acuerdo a las necesidades y también, bueno, a su propia evolución. En Argentina tenemos los documentos públicos y los documentos particulares, y dentro de los documentos particulares se distinguen los que tienen firma y los que carecen de firma. La firma es un elemento muy relevante en los documentos privados, y tiene que ver con la prueba de la autoría de esa manifestación de voluntad. Luego, con el tiempo ingresan los datos y la búsqueda de los sistemas jurídicos de adecuarse a estas nuevas herramientas o técnicas. Así, en el 2015, en Argentina se modifica el Código Civil y se incorpora que la expresión escrita puede estar contenida en cualquier soporte, y el requisito es que su contenido sea inteligible, aunque para ello sea necesario el uso de medios técnicos. Entonces, de esta forma se incorporan ya los datos al Código Civil. Y luego, el requisito de la firma queda satisfecho si se usa una firma digital. Sí, con anterioridad al 2015, otra norma que teníamos referida a esta cuestión era la Ley de Firma Digital, que distinguía entre firma digital, firma electrónica, y bueno, y caracterizaba la eficacia jurídica de estas dos firmas. En el caso de la firma digital, la norma establece la presunción de autoría, integridad y autenticidad del documento que posee firma digital. En síntesis, Argentina, al igual que otros países de la región, no ha hecho más que seguir las pautas establecidas por la organización, la Comisión de Naciones Unidas para el Desarrollo del Derecho Mercantil Internacional, donde al referirse sobre el comercio electrónico, o sea, donde ha brindado pautas para regular el comercio electrónico. Entonces los países han tratado de adaptar sus normas a estas pautas. Y una de las características que surge de esta comisión es adoptar el principio de equivalencia funcional. Es decir, la comisión ha analizado todos los presupuestos que jurídicamente se le requería a un instrumento privado para ser considerado a un instrumento privado, y ha tratado luego de
plasmar esos mismos requisitos de alguna forma electrónica, digamos. Y entonces surge la firma digital y surge el hecho de que cuando una norma exija una firma, y esa norma se está refiriendo a la firma manuscrita, ese requisito va a quedar satisfecho siempre que haya una firma digital que cumpla los presupuestos establecidos por la norma, es decir, por la ley de firma digital. Bueno, ¿cómo llevamos todas estas normas al proceso? ¿Y con qué dificultades se encuentran los operadores jurídicos al respecto? Analizando resoluciones judiciales y expedientes, he podido constatar que hay numerosos casos en que las partes no logran acreditar los hechos o sus pretensiones, dado que los elementos probatorios ofrecidos no satisfacen los presupuestos mínimos de fiabilidad. Es decir, no se ha acreditado cuestiones como autoría, como integridad del dato o del mensaje de datos. Entonces, en esta instancia hay que diferenciar qué tipo de elemento probatorio tenemos para luego saber cómo lo vamos a acreditar y cuál va a ser su valor probatorio. Si tenemos un documento con firma digital, no hay problema porque goza de presunciones de autenticidad, de integridad y de autoría. El problema es si tenemos un documento que carece de firma digital, que de hecho hasta hace muy poco, digamos, la ley de firma digital es del 2001, pero hasta hace muy poco no se usaba la firma digital, por lo tanto todos los elementos probatorios que había en los expedientes eran documentos sin firma digital o documentos con firma electrónica que ya vamos a ver que tienen una particularidad. A ver, no me quiero perder. Luego, en el caso de un documento con firma digital, se equipara a un instrumento privado y, como dije antes, al gozar de presunciones, en el proceso no hace falta incluso pedir el reconocimiento por la otra parte. La otra parte si lo niega, tendrá que producir prueba a los efectos de desvirtuar la presunción que posee. ¿Qué pasa con los documentos con firma electrónica? Esta clasificación de la firma digital y de la firma electrónica quedó en la ley, y la firma electrónica es toda aquella que tenga, todo aquel documento que tenga algunas características de la firma digital, pero que no cumpla todos sus requisitos. O que tenga alguna forma de identificación de su autor, pero no llegue a complementar los requisitos de certificados o demás que tiene una firma digital. Entonces, cuando se modifica el Código Civil y se habla del principio de equivalencia funcional, se genera ahí toda una cuestión interpretativa acerca de qué valor tiene actualmente un documento con firma electrónica, es decir, un documento que tiene algunas características de la firma digital, pero no llega a ser tal. Hay autores que entienden que acreditándose ciertos presupuestos puede ser considerado un documento privado, y hay autores que entienden que no, que tiene que ser considerado un documento particular, es decir, que carece de firma. Por lo tanto, digamos, según se adopte una u otra posición doctrinaria, el valor de este documento varía considerablemente, digamos, el valor probatorio. Bueno, luego nos queda el tema de los documentos que no tienen firma digital o que tienen una firma electrónica y son considerados por la postura restrictiva de la firma electrónica. ¿Cómo incorporamos al proceso esto o qué valor tienen estos documentos?
Eso es como lo relevante. En la práctica, estos son, como dije antes, la mayoría de los documentos. Entonces, lo que hay que acreditar en estos casos es la autoría, la integridad y la autenticidad de esa información. Por lo tanto, si tenemos un documento sin firma digital en el proceso, que a su vez ha sido desconocido por la contraria, el esfuerzo probatorio va a ser mucho mayor. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuál es el medio probatorio más eficiente para acreditar la información que consta en este dato? Bueno, algunos seguramente pensarán, bueno, la prueba, la pericia informática. Bueno, la verdad es que sí y no, porque ya vamos a ver, hay casos en que la pericia informática, hay presupuestos de fiabilidad que una pericia informática no puede constatar. Es muy habitual ver en estos casos que se acompañe en el expediente un documento, una impresión de pantalla de mensajes o la impresión de un mail. Entonces, bueno, ¿cuál es el valor probatorio de esto? Bueno, que si está negado, tenemos que buscar otros medios para acreditar su autenticidad, su autoría, su integridad, todo. Por lo tanto, digamos, no sería lo más recomendable esta forma de viabilizar este elemento probatorio. Luego, también es muy habitual el hecho de que se presente el contenido de un correo electrónico transcrito en una escritura pública. En este caso, sí, efectivamente, esto va a acreditar la autenticidad de esa información, pero no llega a alcanzar lo relativo a la autoría y a la integridad del mensaje. Es decir, se puede constatar el contenido, pero no sabemos ni de quién es, ni tampoco sabemos si fue modificado o alterado antes de que el escribano efectuara la constatación. Por eso muchos autores hablan de que sería necesario efectuar un informe técnico junto con la pericia, con la escritura, con la actividad del escribano. No se escucha. Laura, disculpa, pero se te había desactivado el micrófono. Ya lo tienes activado, puedes continuar. No sé hasta dónde llegaron. No fue mucho, sería un minuto si acaso. Bueno, les estaba comentando que acerca de la prueba informática. La prueba informática sirve para cuestiones de contenido y la prueba informática es muy importante porque accede a lo que se llama contexto informático. Hay algunos autores que plantean que es muy relevante el contexto informático porque nos brinda información, digamos, nuestra cabeza está muy acostumbrada como al documento, al papel y a lo que se ve, pero el contexto informático nos brinda mucha información acerca de lo que no se ve, se puede recuperar mucha información que ha sido borrada, alterada y demás, por lo tanto es muy relevante la prueba informática. Sobre todo para la cuestión del contenido y la integridad de ese elemento probatorio, es decir, que no, si fue modificado, no fue modificado, etc. Pero a veces, en algunos casos, puede no ser útil para probar la autoría. Por lo tanto, la autoría hay que tratar de acreditarla mediante otro elemento probatorio. Por ejemplo, una informativa al prestador al servicio de telefonía o al servicio de internet. Y de esa forma como se va armando como un rompecabezas para tratar de acreditar todos los presupuestos. En definitiva,
Y para no irme por las ramas, porque soy muy peligrosa con esto, es, digamos, hay que tener en cuenta al momento de la estrategia probatoria y demás, de qué tipo de instrumento contamos, o sea, cuál es la naturaleza del elemento probatorio que tenemos. Y a su vez, es importante tener en cuenta que elegir un medio probatorio y como jugarse por un medio probatorio, digamos, puede ser ineficiente, o sea, puede ser no viable porque pueden quedarnos aspectos sin acreditar. Por lo tanto, conforme el sistema jurídico que tenemos actualmente, la prueba combinada, si bien no resulta eficiente, no del todo eficiente, pero al fin y al cabo es la única forma de que no nos vayan a quedar presupuestos sin acreditar. Entonces, a su vez también es muy relevante los puntos de pericia, es decir, tener muy claro toda la cuestión de los elementos probatorios, las características de los elementos probatorios al momento de ofrecerlos y de efectuar los puntos de pericia, porque como estén planteados, van a tener incidencia en lo que el perito informático va a analizar y demás. Y a su vez, en el caso de Córdoba yo veo un inconveniente respecto a que a veces la pericia informática nos puede brindar información que vamos a necesitar oficiar a una empresa de comunicaciones y demás. Por lo tanto, si eso ya no lo teníamos ofrecido de antes, ya estamos fuera de tiempo para ofrecer una pericia informática, una informativa a la compañía de teléfonos, por ejemplo. Entonces, es como que hay que considerar todos los aspectos al inicio de la actividad probatoria. Bien, esto por un lado. Luego, no sé cuántos minutos me quedan. Luego, por otro lado, no me queda mucho tiempo, quería hablarles de la segunda parte que les comenté, la parte de la ilicitud o no validez o validez de estos elementos probatorios informáticos. Como hemos dicho antes, estos elementos tienen potencialidad para afectar derechos personalísimos de las partes o de terceros. Incluso hay muchos casos, seguramente ustedes conocen otros, donde esto se ha evidenciado durante el ofrecimiento de prueba o se ha evidenciado durante la producción de un medio probatorio. En general, el sistema, bueno, en Argentina el derecho a probar está reconocido constitucionalmente, si bien hay autores que dicen que es un derecho autónomo, hay otros que dicen que forma parte del contenido de otros derechos, por ejemplo, la defensa en juicio, o el debido proceso, o el acceso a la justicia. Hay otros países, por ejemplo Colombia, que el derecho a probar está como explicitado como un derecho autónomo. En Argentina, los que consideran que es un derecho autónomo lo justifican a través del artículo 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que hace referencia a los procesos penales en general, pero también es cierto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que hay pautas mínimas de la actividad probatoria que deben ser extendidas también a los otros procesos, no solo al proceso penal. De todos modos, el derecho a probar, ya sea autónomo o como formando parte de otro derecho, está reconocido en el sistema jurídico. En el caso del derecho laboral es particular también porque tenemos el indubio pro facti, que es en el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo,
que refiere que en caso de duda respecto de los hechos hay que estarse como a lo más favorable al trabajador. Luego, la ley procesal de trabajo no se explaya mucho sobre la prueba y remite al Código Procesal Civil. El Código Procesal Civil en Córdoba tiene estipulado la libertad probatoria, tanto de objetos como de medios. De esta forma, en cuanto a la libertad de medios, es posible incorporar elementos de prueba, empleando para su diligenciamiento un procedimiento de carácter análogo a los legalmente previstos. Por lo tanto, algunos autores hablan de una taxatividad moderada, es decir, hay ciertos elementos, medios probatorios, establecidos, y si tengo un elemento que no encaja producirlo por esos medios, bueno, buscaré el que sea más análogo a la naturaleza del elemento probatorio que tengo. Ejemplo, en general, o sea, habitualmente los elementos probatorios informáticos se han incorporado a los procesos mediante la prueba documental. Aunque también esa información, como vemos, puede ser incorporada mediante otros medios de prueba. En cuanto al objeto, la libertad de objeto, digamos, cualquier elemento, cualquier información que se considere relevante para el proceso puede ofrecerse digamos, esta es la regla, con pequeños límites, incluso de sentido lógico algunos, como que se trate de hechos que sean controvertidos, hechos que no cambien la acción o respecto del actor, o hechos que no, o que se pretenda probar hechos respecto de excepciones que no han sido deducidas. Bueno, en general, digamos, cuestiones que hacen a la viabilidad del proceso y a su celeridad, digamos, para que no se incorporen al expediente elementos inconducentes, dilatorios y demás. Y luego, todos estos que les estoy comentando están previstos como causales de inadmisibilidad, como supuestos de inadmisibilidad. Y otro supuesto de inadmisibilidad, que es el que nos interesa, es el relativo a los elementos probatorios prohibidos. Entonces, ¿qué son los elementos probatorios prohibidos? Bueno, por ejemplo, están establecidos en nuestro sistema que ciertas personas no pueden declarar, o sea, no puede ofrecerse testimonial de los parientes o demás. En general, el sistema nuestro es muy amplio en cuanto a la libertad probatoria, si bien el año pasado ha sufrido algunas modificaciones, pero que son tendientes le brindan más facultades al juez para poder como reconducir el proceso y la actividad probatoria en particular, y que no se llene el expediente de prueba que no es conducente para los hechos invocados o para el litis. Luego, como ya hemos anticipado, esta libertad probatoria tiene límites. Hay límites de carácter epistemológicos o históricos, digamos, que hay hechos que con el paso del tiempo no se pueden probar y demás, pero también hay límites de tipo institucional o político, es decir, aquellos valores extraprocesales que el sistema jurídico ha querido proteger y que no son nada más ni nada menos que derechos constitucionales personalísimos con jerarquía constitucional de las partes o de terceros. Indudablemente que estos últimos límites, los límites políticos, no contribuyen, digamos, no ayudan a la averiguación de la verdad, digamos, son contraepistémicos, pero bueno, son a efectos de resguardar valores, como dije antes. Es muy interesante el tema de los límites probatorios, si a alguien le interesa profundizar. Gascón Avellán los trata bastante bien en un libro que creo que se llama La prueba, lo tengo por acá, La prueba de los
hechos, me parece. Los hechos en el derecho, si a alguien le interesa. Es de la editorial Marcial Pons. Luego, ¿cómo llevamos esto a nuestro sistema? Hemos dicho que está prohibido, que hay elementos que no se pueden admitir en el proceso, elementos probatorios prohibidos. Ahora, ¿qué pasa con elementos probatorios que afectan los derechos personalísimos de las partes de terceros? Algunos autores distinguen entre prueba prohibida y prueba ilícita, y entienden que la prueba ilícita es una especie del género de prueba prohibida, y que hace referencia específicamente a aquellos elementos probatorios que han sido ofrecidos o producidos violando derechos personalísimos de jerarquía constitucional. Esta distinción entre prueba prohibida y prueba ilícita también existe en el derecho comparado, digamos, distintos autores la manejan, y incluso hay autores que entienden que las consecuencias jurídicas en un caso y en otro son distintos, porque en el caso de la prueba ilícita, la consecuencia jurídica es la nulidad de esos actos. Luego, es muy interesante relacionar este tema de la prueba ilícita con la regla de la exclusión probatoria. ¿Qué es esto de la regla de exclusión probatoria? Bueno, es muy típico, es una creación pretoriana que proviene del ámbito penal, que hace referencia a la ineficacia de aquellos elementos probatorios que hayan sido producidos violando derechos constitucionales, y o a los que se deriven de estos derechos, de estos elementos probatorios. Es decir, lo que se llama la doctrina del fruto del árbol envenenado y demás. Esta es una creación que surgió en Estados Unidos, que evolucionó, pero que también muy tempranamente se implementó en Argentina, y que luego de un tiempo no se usó, pero como a 100 años se retomó y la Corte la volvió a aplicar a la regla de exclusión probatoria. Entonces, tratando de cerrar, ¿cómo llevamos esto a la cuestión del derecho procesal laboral? Indudablemente los fundamentos de la regla de la exclusión probatoria son los que nos van a dar como las pautas de si es posible trasladar algunos de sus aspectos al ámbito del derecho procesal laboral. ¿Cuáles son los fundamentos para excluir una prueba según esta doctrina? Hace referencia tiene fundamentos de orden práctico y tiene fundamentos de orden ético o moral. De orden práctico dice que hay que prevenir que los organismos de investigación tengan como la tentación de usar pruebas contraviniendo derechos constitucionales. Y luego el fundamento ético dice que el Estado no puede usar una información que ha sido obtenida mediante un hecho ilícito. Esto lo ha dicho la Corte y lo ha reiterado varias veces, lo ha dicho en un caso Ruiz, pero lo ha reiterado varias veces. A quien le interese todo este tema de la regla de exclusión probatoria, hay una tesis doctoral muy interesante, bueno, seguro que los argentinos lo conocen, de un fiscal que se llama Ayravedian, que él ha hecho su tesis doctoral sobre cuáles son las excepciones a la regla de la exclusión probatoria. Y bueno, tratando de llevar esto al ámbito laboral. Hemos dicho que las pruebas ilícitas serían inadmisibles porque son una especie del género pruebas prohibidas. Luego, ¿pero qué pasa? O sea, pero acá en la práctica se genera un problema, porque cuando se ofrece la prueba, el juez de conciliación, en el caso de Argentina, no tiene tal vez las herramientas para saber efectivamente que se está afectando un derecho constitucional,
y por lo tanto tampoco, si tiene duda, tampoco puede negar que alguien pruebe algo, porque tiene derecho a probar. Por lo tanto, en muchos casos puede ser que, salvo que sea muy evidente que es un hecho y que es una información obtenida ilícitamente, puede ser que la admita el proceso, porque de todas maneras el juez que resuelva la causa, el juez de sentencia, tiene la posibilidad de no valorarla. Entonces, en muchos casos vamos a tener pruebas, o sea, en muchos casos, en algunos casos puede ser que haya pruebas que se han admitido y que pueden resultar luego siendo ilícitas, y por lo tanto no van a tener valor probatorio. Luego, ¿qué pasa si la producción de un elemento probatorio, es decir, cuando se está llevando a cabo un medio probatorio X, una pericia informática, por ejemplo, se violan derechos constitucionales? Que ya ha pasado, acá en Córdoba hubo un caso donde el actor pedía que se analice el correo electrónico de sus ex compañeros de trabajo. El perito se opuso y bueno, la Cámara resolvió. Pero este ofrecimiento, esto había sido admitido, este punto pericial había sido admitido al decretarse la prueba. Entonces, en el caso de que esto se produzca durante el proceso, otro de los remedios es la nulidad de estas actuaciones. Y esto sí está establecido, esto nos lleva al campo de las nulidades, y en la Ley Procesal del Trabajo de Córdoba está establecida en el artículo 33, que incluso habla de que en esos casos la nulidad se puede declarar en cualquier estado de la causa, e incluso de oficio. Pero, de todas formas, a veces no es tan claro, digamos, a veces son situaciones muy grises, si algo es nulo o no es nulo, y a su vez la nulidad es un remedio como bastante extremo y tiene el principio de especificidad, es decir, hay cosas, si no es tan claro que se está violando un derecho constitucional y a su vez no está establecido de modo explícito ese supuesto de nulidad, puede ser que no se haga lugar a la declaración de nulidad. Por lo tanto, puede ser que del momento previo, inmediato anterior, digamos, a la valoración de la prueba, tengamos esa información en el expediente. Y es aquí donde me parece interesante la regla de la exclusión probatoria, y donde atento a las características del proceso laboral, y si el magistrado considera que se han violado derechos constitucionales, puede aplicarse esta regla al ámbito laboral y puede excluirse esta información, y ya no estamos hablando de un supuesto de nulidad. Digamos, hay autores que entienden que es lo mismo, porque tienen los mismos efectos, es decir, la ineficacia de esta información. Pero técnicamente hay otros autores que sostienen que la regla de exclusión probatoria no es un supuesto de nulidad, sino que es distinto. Entonces, a mí me parece, digamos, es interesante repensar esto y considerarlo también como una posibilidad más al momento de valorar las pruebas, y sobre todo porque con el tiempo me parece que, es evidente que con el tiempo, al cambiar la forma de prestación de los servicios, todo va a ser más, toda la información que esté en los procesos va a tener características informáticas, digamos, van a ser elementos probatorios informáticos, y siempre se va a generar esta cuestión de zonas grises entre si se está afectando un derecho personalísimo de una de las partes o no. Bueno, en Argentina, digamos, para no extenderme más, pero en Argentina también, y en varios países tenemos leyes de protección de datos, tenemos
protección de las comunicaciones electrónicas. Por lo tanto, siempre se van a estar generando estas situaciones de colisión en el proceso, o sea, se genera un problema súper complejo de colisión de derechos por cuestiones de la actividad probatoria, y de las que ni siquiera estamos hablando de resolver el caso concreto, digamos, hay que pasar por todo esto antes para luego decir, bueno, lo que tengo es legal y no es ilícito, para recién valorar esa información. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, creo que un poco justos. Lo último que quería decirles es que, bueno, hay un autor chileno que está trabajando este tema de la regla de la exclusión probatoria en el ámbito del derecho del trabajo. Ahora no recuerdo el nombre, pero separé el artículo para comentárselos. Si a alguien le interesa, después se lo puedo reenviar. Bueno, si alguien conoce de casos respecto de algunos de estos temas y me los puede remitir, se agradece, porque estoy trabajando en el tema y bueno, y esto es caso a caso, es mucha casuística, es muy interesante y bueno, para mí es muy interesante. Y bueno, a disposición lo que necesiten, y bueno, aclarar alguna cosa porque seguro que me he pasado varias cosas por alto. Bueno, por tu exposición. Vamos a pasar entonces ahora a la ronda de preguntas y respuestas y a los comentarios. De las preguntas, bueno, recuerden que vamos a hacer lectura de las preguntas relacionadas con el tema que se acaba de exponer. Por acá la primera pregunta que tenemos es de parte de Celeste Fuello, de Argentina, que pregunta, ¿se consideran los correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, medios de prueba? ¿Contesto ahora o después? Adelante, puedes contestar de una vez. Bueno, según la clasificación digamos, la cuestión terminológica que he enunciado inicialmente, digamos, una cosa son los medios de prueba y otra cosa son los elementos probatorios. Medio de prueba es el procedimiento que te brinda la ley, no sé de qué parte de Argentina sos. Es el procedimiento que se establece la ley para producir una información, sería. Entonces sería informativa, pericial, documental, tal. Elemento probatorio, fuente u objeto sería la información, o sea, puede ser el soporte o la información que se trata de alcanzar por ese medio de prueba. Los correos electrónicos, bueno, las comunicaciones electrónicas, en principio, se pueden, o sea, no son medios, son elementos de prueba, fuentes de prueba, digamos, contienen información, como los datos, contienen información sobre, si lo ofreces es porque sobre el hecho que se pretende acreditar. Eso, ¿por qué medio de prueba lo incorporamos? Bueno, puede ser en general por la documental, pero como puede ser que la documental no sea suficiente para acreditar todos los presupuestos de fiabilidad, necesites además un medio probatorio pericial para acreditar cuestiones como que esa información no fue modificada, o que necesites una informativa al servidor de internet para acreditar que ese correo electrónico pertenece a tal institución. Entonces, bueno, como que son cosas distintas, pero no se discute, digamos, que pueden ofrecerse. Luego, el tema de los presupuestos de fiabilidad, como ya te dije, y luego el tema de que no se estén afectando derechos de las partes o de terceros, también es una cuestión a considerar y, bueno, y a valorar en cada caso sería. Ok, muchas gracias. Por acá, Mariano Zúñiga de México nos pregunta, ¿cómo se puede objetar una prueba informática?
Bueno, depende lo que, digamos, yo no soy informática, ¿no? Pero depende lo que le hayas pedido al perito que informe. Probablemente las objeciones que se pueden hacer, digamos, las objeciones técnicas te las va a brindar tu perito de control, pero las objeciones más, sí, las objeciones te las va a brindar el perito de control. Lo que sí, muchas veces hay casos en los que se ha dicho que, por ejemplo, las manifestaciones publicadas en una página de Facebook no pueden acreditarse quién las hizo con una pericia informática. La pericia informática te puede decir que se hicieron, que el contenido es tal, pero quién lo hizo, necesitamos recurrir a la página, digamos, informativa, a la página de Facebook para que nos diga quién es el titular de esa cuenta. Entonces, en general, la pericia informática no nos brinda siempre aspectos acerca de la autoría de esa información, porque la página pudo haber sido alterada, etcétera, etcétera. Pero las objeciones sí vienen del lado de lo técnico. Y bueno, luego objeciones en el sentido jurídico se pueden hacer si si lo que ha ordenado el tribunal implica violación de derechos personalísimos de los terceros, por ejemplo, si es una información confidencial y demás. Ok, gracias. Por acá, Antonio Barrera nos pregunta, ¿cómo se acredita la integridad y autoría de un WhatsApp y de un correo electrónico? Sí, esos entrarían como dentro de la categoría de comunicaciones electrónicas. La integridad la puede determinar a través de la pericia informática. Luego, la autoría en general va a estar determinada por la informativa a la línea, al prestador de servicio de teléfonos o al prestador de servicio de Internet. De todas maneras, el tema del correo electrónico es un mundo porque no es lo mismo los correos electrónicos institucionales que los correos electrónicos como libres, digamos. Entonces, de acuerdo al tipo esto es más como informática forense, digamos, de acuerdo al tipo de correo electrónico desde que se trate, es la información que tanto el perito como el operador de Internet puede brindar, porque los que son de libre acceso, digamos, no resguardan como siempre toda la información y demás. Entonces es como bastante relativo. Respecto a este caso, que les recomiendo un material que tengo acá, que es, si bien habla de penal, pero es aplicable a todos los casos, que se llama Vigilancia Electrónica y otros medios de prueba, que es de un autor que se llama Carlos Sueiro, y que él analiza como punto a punto, de acuerdo al del tipo de correo electrónico que se trate, cómo sería la forma de acreditar determinados presupuestos de fiabilidad. Es como bien específico en ese sentido. Y también habla mucho de cómo plantear los puntos de pericia para requerirle al perito X cosa y no requerirle otra que luego no nos sirva de su respuesta. Es bastante explícito en eso, bastante interesante. Ok, gracias, Laura. Por acá, Raúl Jiménez, de Venezuela, indica lo siguiente. Laura, ¿qué recomiendas para probar la autoría de un correo emitido desde una cuenta corporativa asignada a un trabajador? Yo sugiero, dice él, el documento privado previo, sugiero el propio contrato de trabajo, en el cual el propio trabajador reconozca su existencia y uso para fines laborales. Sí, eso ya es una más cuestión de fondo, digamos, lo que se llama, sí, todo el tema de los códigos de conducta. Digamos, una cosa es cómo se prueba y otra cosa es si el trabajador efectuó un incumplimiento que pueda ser causa de un despido, de una sanción, etc.
no recuerdo la primera parte de la pregunta, pero sí la última respecto a los códigos de conducta. Hay, bueno, en Europa, en España, bueno, hay casos de la Comisión Europea, del Tribunal Europeo, perdón, de Derechos Humanos, un caso muy conocido que se llama Barbulescu contra Rumania, que pasó 2 veces por el tribunal. Hablan de esta cuestión de, no me sale la palabra ahora, pero es como si hay un código de conducta y se incumplió, por lo tanto son aplicables las sanciones o un despido y demás. De todas maneras, en esta causa Barbulesco se arma un test que te dice qué presupuestos debe cumplimentar el empleador para controlar un correo de un trabajador, aún siendo una cuenta que no sea privada, digamos. Y ahí hablan de que tiene que estar informado previamente, o sea, son varios los requisitos de ese test para que ese control no infrinja derechos personales, derechos a sus datos, a su protección de datos. De todas maneras, es un tema bastante discutible. Hay gente que no está de acuerdo, hay autores que no están de acuerdo con con el hecho de que si el trabajador acepta, ya está, porque dicen que eso va contra el principio protectorio. Por lo tanto es un tema que se discute, pero sí hay ciertas pautas, sobre todo de este caso, que surgen a partir de este caso, de cómo debería controlar el empleador para no infringir derechos fundamentales.